estado hablando en estas 3 últimas clases de los atributos de Dios. Y yo voy a terminar hoy, aunque hay más atributos, pero sí voy a dar los últimos 3. Y voy a estar hablando hoy del amor, que Dios es amor. Es un sentimiento vivo, afecto, inclinación hacia una persona o cosa a la que se les desea todo lo bueno. En el caso de Dios, es un amor incondicional, no se avanza en la simpatía o en el mérito humano. Yo en este estudio no le voy a estar hablando de los diferentes amores que nos muestra la palabra de Dios, porque solamente voy a estar hablando del amor ágape, ya que estamos hablando de los atributos de Dios, y en ese es que me quiero enfocar. Y más adelante voy a explicar el por qué. El amor del Señor no tiene ningún límite. No es como pues nosotros los seres humanos, que muchas veces tenemos condiciones para el amor hacia las personas, o algún artista, por sus méritos que ha logrado, la gente lo ama, lo sigue, pero el amor de Dios no tiene ningún límite, no hace acepción de personas, y eso es lo que se refiere al amor ágape, es que no tiene límite, es un amor sobrenatural, y lo imparte en nuestras vidas y lo comparte con nosotros, ya que también es un atributo que él comparte con su creación, limitadamente, pero pues nosotros tenemos que aprender mucho más día a día de su amor. Proviene de su bondad. A nosotros no ser buenos, le ponemos límite a nuestro amor. Ya nosotros hablamos de los atributos de Dios, que uno es que es infinito, y en sus atributos, pues el amor no tiene límites como el de nosotros los seres humanos. No podemos comprender completamente el amor de Dios, como por ejemplo el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos, que en realidad es un amor es sobrenatural, que solamente lo podemos vivir nosotros cuando tenemos hijos, y Él puso eso en nuestros corazones, y ese es el amor que Él ha puesto en nosotros. Aunque este amor es atributo, muchas veces las personas tienen ese atributo como si fuera por encima todos los otros atributos, pero sí, por eso se escucha mucho que si Dios es amor, y pues echan abajo todos otros atributos porque ponen a ese amor como superior a todos los otros atributos de Él, pero en realidad todos los atributos del Señor están al mismo nivel. Uno no va a reemplazar al otro, sino que por eso no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Y eso, todos los atributos en conjunto, es el que crea en el carácter de Dios. No es solamente que es amor, o si es solamente que es santo, sino que todos los atributos complementan el carácter de Dios. Y eso también lo vemos mucho, que en muchas enseñanzas que dan, que por el amor creen las personas que Él lo tolera todo, y eso lo vemos mucho cuando hablamos con las personas que siempre quieren hablar del amor, y tú le estás hablando de otras cosas y siempre quieren hablar del amor, y que Él no los va a juzgar a ellos, no los va a condenar. Y nosotros en un pasado pudimos haber también pensado eso, pensando que solamente con el amor de Dios, pues ignorando los atributos de Él, que son muy importantes, todos los atributos. El deseo del que ama es el bien para el otro, así también Dios para con nosotros. Como pudimos, en la primera clase que yo di, estuve dando un ejemplo y le pregunté al hermano Bianchi que si él amaba más a su esposa, si él ama más ahora o la amaba más cuando tenía 3 meses de noviazgo con ella. Y él me estuvo explicando que pues como a veces nosotros decimos cosas porque sentimos en el momento, pero en realidad no estamos conociendo bien la persona, o a lo mejor por impresionar a esa persona decimos cosas bonitas, pero la realidad es que el amor no solamente es un sentimiento, y eso lo podemos ver en las relaciones cuando vamos conociendo a las personas,
o un matrimonio, cuando más se conocen, pues mucho más amor va a haber, ya que conocen los atributos de esa persona, lo van entendiendo y conociendo, y de ahí es que proviene ese amor, ya que no es un sentimiento solamente, y quiere el bien para los demás. El verdadero amor siempre quiere el bien a los demás, y ese es el amor que Él nos enseña en su palabra todo el tiempo. Así que nosotros como hijos tenemos que entender que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, y no tenemos que vivir atemorizados ni tristes, porque Él siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. A lo mejor podamos tener alguna reprensión de parte de Él, y esa tristeza no es como la tristeza del mundo que produce muerte, sino que es una tristeza que nos lleva, tenemos que entender que es porque Él nos ama y porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Así que tenemos que sentirnos contentos y agradecidos por ese amor que Él nos brinda a nosotros. Cuando vemos el amor, a veces el amor se tiene que cultivar. Por ejemplo, si vemos un ejemplo de el amor de un padre hacia un hijo o de una madre hacia un hijo, podemos ver que cuando nace el hijo ese mismo día, aunque padres piensen que pueden tener más amor que la madre, pero la realidad es que no, ya que no ha podido compartir como ha compartido la madre con su hijo 9 meses, porque forma parte de él, de ella, porque a lo mejor le puso música y lo sentía cuando se movía. Ella compartió más con él. En realidad el hombre no puede compartir muy bien con su hijo hasta que nace, y por eso el amor de madre siempre, por lo menos en el momento que nace la criatura, podemos ver que es un amor especial porque ya ha compartido, ha pasado tiempo con su hijo. Pero ya cuando un padre tiene un hijo, pues puede compartir con él, entonces verdaderamente se va dando cuenta con el tiempo que sí lo ama de verdad. Primero no ha compartido con él, pero ya al pasar de los tiempos podemos ver cómo compartiendo con ellos el amor sí sigue creciendo. Y así también el amor con el Señor, que nosotros tenemos que compartir con Él, en intimidad con Él, a través de su palabra, conocerlo cada día más, como por ejemplo a través de sus atributos, para poder amarle más. Y esa es parte de la relación que tenemos que tener con Él. Y así lo podemos ver en Juan 4:19, donde dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando nosotros no conocemos del Señor, pues la realidad es que no la amamos, además de que Él nos ha hecho ese milagro en nosotros, pues nosotros no la hemos conocido verdaderamente, no la entendemos, leemos la palabra antes y no la entendíamos. Pues al no conocerlo, pues nosotros en realidad, aunque digamos que la amamos antes, pero no la amamos. Cuando vimos todo lo que Él hizo en nuestras vidas, ese amor que Él demostró para nosotros, ese cuidado todos los días con nosotros, cuidándonos, enseñando, capacitándonos, transformando nuestras vidas. Juan 4:19, el Evangelio. Y podemos ver cómo al pasar el tiempo vamos conociéndolo más y amándolo más. Y por eso es que dice la palabra que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos ese privilegio de que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Él puso amor en nosotros, en nuestro ser, y tenemos que, eso es algo que nosotros tenemos que vivir agradecidos, y es un beneficio que podemos tener al conocer el amor que Él ha puesto en nuestras vidas. Y no tan solo que Él lo puso en el momento que nosotros, pues que nos formó, sino que nos ha bendecido de una manera muy especial, porque cuando le conocimos, vino a morar el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él puso, uno de los frutos del Espíritu es el amor, y nosotros podemos producir ese amor que proviene de Dios, porque Él mora en nuestras vidas. Por eso Él no nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podemos dar. Y en la palabra de Dios, cuando dice que nos amemos nosotros y a Él primeramente y al prójimo como a nosotros mismos, cuando buscamos en la palabra se está refiriendo, del griego, se está refiriendo a ese amor ágape. Por eso Él no nos va a pedir nada que nosotros no podemos dar, porque Él está morando en nuestras vidas, y su amor sobrenaturalmente podemos nosotros darlo hacia el prójimo. Amén. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, dice: porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. Él puso de ese amor en nuestros corazones y eso es un beneficio de que nosotros tenemos que vivir agradecidos porque nosotros no podíamos amar como amamos ahora antes de conocerle. Eso es una gran bendición que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas y entenderlo. Ese amor nos debe llevar a querer que las personas vivan ese amor que nosotros experimentamos de Dios, y ese amor que quiere lo mejor para el prójimo tiene que producir en nosotros un deseo de hablarle a las almas, de evangelizar, de buscar en las calles las personas que viven cerca de nosotros, que trabajan con nosotros. Si no se está produciendo ese deseo por predicar a las almas perdidas, es porque no estamos produciendo ese amor que Él depositó en nosotros, pero tenemos que tener una comunión con Él y eso es un fruto de Él. Y si por ejemplo, no es que todo el que predique es porque tenga amor, pero la mayoría de las personas que predican es por esa razón. Porque si por ejemplo pues, vemos un ejemplo que se esté quemando un edificio y vienen 3 bomberos, a lo mejor 2 de ellos lo están haciendo por amor, quieren salvar a las personas, pero a lo mejor uno de ellos fue porque sonó la alarma, el jefe le dijo que tenía que ir, porque es parte de su trabajo, no necesariamente porque alguien quiera salvar a otro, es que es por amor. Pero mayormente las personas que evangelizan es porque es por amor. A veces también puede haber un conflicto de interés y por alguna razón tiene que ir o algo, pero la realidad es que se tiene que hacer por amor. Tenemos que escudriñarnos nosotros y preguntarle al Señor si lo estamos haciendo verdaderamente con amor, y eso es algo que tiene que producir en nosotros, que el amor quiere lo mejor para el prójimo y necesitas hablarle de ese que nos salvó y nos dio de su amor para que las personas también lo puedan vivir. Dígame. Yo creo que entre más vemos el amor de Dios a nosotros, eso empieza a cultivar el amor de nosotros hacia otros. Y esto es algo que pues, esto es para cada uno, tenemos que escudriñarnos y ver si realmente las personas que Dios está poniendo a nuestro alrededor, sea en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, nosotros tenemos ese amor para con ellos. Pues es algo que tenemos que escudriñar y preguntarle al Señor si realmente estamos dando ese amor y en realidad es un mandato del Señor, que le amemos a Él y al prójimo. Si verdaderamente estamos en obediencia y estamos amando al prójimo verdaderamente, ya que en realidad lo natural, lo que nosotros podemos ver es un reflejo de lo espiritual, y si nosotros no estamos predicando a las almas que Dios está poniendo a nuestro alrededor, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor porque no estamos produciendo ese amor que proviene de Dios. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, y el amar al prójimo es el segundo y más importante mandamiento. Como les dije, aunque estén incluidos los sentimientos en el amor, la realidad es que el amor es una decisión que nosotros tenemos que tomar día a día. Así lo hizo el Señor con nosotros y nos lo enseña. Y aunque nosotros no puedan hacer en nosotros ese amor, tenemos que entender que nosotros tenemos que tomar decisiones confiando que Dios nos mandó a amar al prójimo, y si no tenemos ese deseo, tenemos que tomar acción y tomar decisiones, porque ese amor tiene que ser activo todo momento. Es unas decisiones que nosotros tenemos que tomar. Lo sintamos o no lo sintamos, tan pronto lo empecemos a hacer en obediencia, el Señor se va a encargar de poner ese amor mucho más grande en nuestras vidas. No es porque, y eso también lo vemos mucho en las relaciones, que se enamoran y ellos bien contentos se casan, y a los varios meses, cuando tienen varias discusiones, ya se ve en su boca, ya están diciendo por su boca que se van a separar, porque la realidad es que era más una emoción que un amor verdadero. Y eso es algo que se tiene que fortalecer y tomar decisiones para que entonces todo progrese y puedan seguir unidos. Eso es algo que se tiene que tomar con decisiones todo el tiempo. Pastora, a ver si puede leer en 1 Corintios 13.
capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios 13, lo pueden buscar todo para que quiero que todos lo leemos a la misma vez. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, del 1 al 7. Antes que lo lean, ¿cuántos creen que cuando nosotros leemos la palabra es Dios hablando en nuestras vidas? Amén. Dios habla a través de su palabra. Entonces yo quiero que todos lo leamos, porque todos estamos llamados a amar. Y a todos nos tiene que aplicar en todas esas áreas, en algún momento en nuestras vidas. Y cuando Dios nos está hablando, cuando una persona está hablando a nosotros, si nosotros hablamos por encima de las personas, no vamos a escuchar lo que ellos nos quieren decir. Así cuando Dios nos habla, tenemos que hacer silencio para que entendamos lo que Él quiere hablar en nuestras vidas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Que mucho nos falta por aprender del amor que Dios quiere para nuestras vidas y para su pueblo. Porque dice que el amor es sufrido. Y eso sí que es una gran decisión, porque cuando nosotros queremos ayudar, aunque se nos haga difícil ayudar a otros, eso es una decisión. Nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que demostró su amor en la cruz del Calvario y todo lo que sufrió por nosotros. Se compadeció de nosotros y actuó. Amén. Dice también que el amor es bueno. Y el Señor, uno de los frutos que puso en nosotros es que el Espíritu Santo, como es bueno, Él produce en nosotros que nosotros podamos ser buenos cuando estamos en su presencia. Uno de los frutos es benignidad. No tiene envidia. Así que cuando veamos a alguien que progresa, especialmente nosotros como hermanos, económicamente o pues, en su carácter personal, en el ministerio, pues a lo mejor podríamos, como somos humanos, podemos sentir un momento de envidia, pero eso es algo como el amor es una decisión. Tenemos que rápido ponernos a cuenta con el Señor y decir, no, yo y lo bendigo, oro por Él, lo ayudo, pues seguro que sí nos gozamos. ¿Ves? Porque somos humanos y todos podemos sentir algún momento de envidia, pero no mantenernos ahí. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu pues tiene que ser que el amor quiera lo mejor para el prójimo y mucho más para los hermanos. No se jacta ni se envanece. Nosotros tenemos que ver cuánto nosotros podemos aprender de la palabra o cuánto el Señor nos puede usar. En realidad, eso nosotros, ni siquiera cuando nosotros conocíamos al Señor, no entendíamos nada de eso. Eso todo proviene de Dios. Y tenemos que amarnos siempre sin jactarnos, sin ver al otro por encima del hombro, sino que todos tenemos que amarnos porque todos somos uno. Y por la misericordia de Dios, porque no lo merecemos. Nadie nos supone que no busquemos lo de nosotros. Y eso es algo que sí que el Señor nos lo demostró, porque Él todo el tiempo buscaba el bien y sigue buscando el bien para nosotros, pero Él vivió eso pensando en todo momento en lo que nosotros estamos viviendo para poder salvarnos.
En Juan, vamos a buscar Primera de Juan todos, si pueden. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Hermano Juan, ¿puedes leerlo? Sí. Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecimos en Él y Él en nosotros, en que nosotros ha dado de su Espíritu. Nadie ha visto a Dios jamás, pero así que si nosotros no amamos al prójimo, pues que nosotros podemos ver, pues no podemos decir que en realidad amamos a Dios, y eso es algo que nosotros, como yo le dije anteriormente, que lo natural es un reflejo de lo espiritual, y nosotros, eso es fácil verlo en otras personas, pero nosotros tenemos que nosotros mismos, vernos a nosotros mismos, que ahí es cuando se nos hace difícil, evaluarnos nosotros mismos, cuando no estamos siendo amorosos con el prójimo, cuando vemos la necesidad, cuando vemos otra persona que necesita ayuda. Pues el amor nosotros lo podemos saber si estamos amando a Dios, cuando nosotros estamos produciendo amor hacia el prójimo. Y quiero hablarle ahora del atributo de la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso. En el hebreo, Hased, y esa palabra está intrínsecamente relacionada con la bondad y el amor. Algunos de sus significados: inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Esa palabra a veces se traduce por amor y bondad, porque del amor y el amor, de la unión del amor y la bondad, es que proviene la misericordia. Y el significado de compadecerse, sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Pero esa lástima o esa compasión tiene que ser activamente. No es solo que lo sentimos, sino que tenemos que tomar la decisión de actuar. Vemos en Éxodo capítulo 2 versículo 23, donde el pueblo de Israel está clamando a Dios por el sufrimiento que está pasando. Y dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a sus hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y podemos ver como en el capítulo, eso está al final del capítulo 2, y podemos ver rápidamente como en el capítulo 3 comienza Dios llamando a Moisés, porque él se compadeció de su pueblo, pero rápido se movió a actuar y llamó a Moisés porque escuchó el clamor de su pueblo, el sufrimiento, para que los librara de ese sufrimiento. Esa misericordia de Dios es la que nos enseña a nosotros que siempre tiene que ser activa y no solo quedarse en un sentimiento, no es que uno vea a alguien con necesidad afuera y uno diga bendito, o me da pena, o se me sale una lágrima, sino que tenemos que movernos a actuar. Y eso nos lo demostró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El significado de compadecerse: la misericordia es la compasión
activamente movernos a ayudar a otros en la necesidad o el sufrimiento. Por ejemplo, eso va mucho más allá de la misericordia, porque cuando las personas piden oración y nosotros decimos que vamos a orar y en nuestra intimidad no oramos, en realidad no estamos compadeciéndonos del sufrimiento del otro, de la necesidad. Cuando decimos que vamos a orar, si a lo mejor pasa que se nos olvida porque nos pasa todo, pues es bueno en el momento uno orar. Uno está en la casa, uno ve un mensaje, ora por tal persona, pues uno ora en el momento. O apuntarle en un papel y orar por la noche, porque eso es parte de compadecerse del prójimo. Podemos estar pasando semanas escuchando peticiones de oraciones y nunca orar ni siquiera por una. Y eso nos demuestra a nosotros que no estamos siendo compasivos con el sufrimiento ajeno. Y eso nosotros tenemos que evaluar eso y preguntarle al Señor si verdaderamente nosotros estamos haciendo su voluntad y estamos siendo misericordiosos con el prójimo. Lo más que habla sobre el evangelismo, que habla de otras personas de la salvación por medio de Jesucristo, eso sí que va mucho con la misericordia. El no hacer nada es no compadecerse del sufrimiento ajeno. Cuando nosotros no evangelizamos a alguien, nosotros no estamos compadeciéndonos de esa persona. Esto es algo como, por ejemplo, si nosotros estamos viendo una cascada grandísima, grandísima, y cuando vemos, viene una persona en un bote pequeño, solo, él no se ha dado cuenta que al frente hay una cascada. Y si nosotros nos quedamos callados y no hablamos de esa persona, nosotros no estamos siendo misericordiosos. En realidad, si otra persona lo ve, ¿qué va a decir? Diatre, qué malo, no le está hablando, mira que va a morir, más al frente viene su muerte. Pero eso nosotros lo podemos ver a otras personas, pero nosotros en realidad que tenemos que evaluarnos. Si nosotros no estamos predicando la palabra, no estamos siendo misericordiosos con el prójimo. Va directo a la muerte de la persona, pero no estamos hablándole de Cristo. Entonces, eso es algo que sí tenemos que evaluarnos y ponernos a cuenta con el Señor. No solamente es que tenemos que ir a un culto de evangelismo, sino que tenemos personas que Dios nos pone a nuestros alrededores todo el tiempo, donde quiera que vamos. No tienes que pararte en un micrófono con cocina, porque hay muchas maneras. Dios nos da sabiduría y nos da muchas maneras para poder llevar la palabra a las personas. Hasta podemos comprar tratados y llevarlo en el bolsillo. Y Dios, como estamos siendo misericordiosos, tenemos la intención. Él va a permitir que personas se nos acerquen y podemos darle un tratado, que ahí está resumido el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que hacer algo y movernos, porque eso, no tan solo el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo el segundo. Yo considero que puede ser como el tercero, el evangelizar, porque Dios, Jesús, cuando se fue a ir, ese fue el mandato que le dio a su iglesia. Cuando nosotros, si una persona va a morir o se va a ir de viaje por muchos años, sus últimos minutos, lo más importante que va a decir es lo más que para él es importante, pues eso fue lo último que él dio, el último mandato a la iglesia, que vayamos y prediquemos el evangelio para que salvemos las almas. A lo mejor como no lo dice así, pues no lo entendemos así, pero eso es un mandato que podemos, yo considero que será como el tercero, es demasiado importante y no estamos siendo obedientes con el Señor. A lo mejor estamos clamando a Él, no escuchamos peticiones. Y es que en la realidad estamos en pecado delante de Él, porque estamos en desobediencia. Él quiere que salvemos las almas, pero yo estoy conforme con la salvación que Él me dio. Entonces sí tenemos que dar cuenta delante de Él cuando vayamos delante de su presencia. Por ejemplo, allá Juan, que Juan dice que le ha sido revelado un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, pero en realidad cuando tú buscas en la Torá, en Deuteronomio 20, ¿verdad? Pues aparece ya en el decálogo ese mandamiento. Tú dices, ¿por qué él dice que es nuevo? Porque ya estaba, pero puede hacer referencia a lo que tú estás diciendo. O sea, porque él dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Pero si eso ya estaba ya en los 10 mandamientos de la antigüedad, entonces ¿por qué ahora dice que es nuevo? Siempre existió. Ahora por lo menos puedo entender prácticamente, ¿verdad?, que puede estar refiriéndose a lo que tú estás diciendo, que una manera de demostrar nuestro amor al prójimo es evitando que esa persona se pierda, evitando que esa persona vaya a parar a la condenación. Que de hecho, pues podemos ponerlo como el segundo mandamiento, porque es amar al prójimo. Cuando tú no te compadeces de la persona que va directo al infierno, pues tú no estás teniendo amor hacia el prójimo.
Así de importante es predicarle a las almas. ¿Que podemos tener miedo? Sí, podemos tener miedo. Pero como les dije, hay muchas maneras de hacerlo. Muchas maneras de hacerlo. El Dios que fue misericordioso en el Nuevo Testamento, ya que nosotros estudiamos que Dios es inmutable y Él nunca cambia, fue el mismo Dios que fue misericordioso en el Antiguo Testamento. A lo mejor las personas piensan que Él cambió, no tuvo tanta misericordia en el Antiguo Testamento, pero la realidad es que aparece la palabra misericordia 4 veces más que en el Nuevo Testamento. O sea que el mismo Dios, desde el principio, podemos verlo, desde el principio de la palabra de Dios, fue misericordioso hasta el fin de la palabra, sigue siendo misericordioso, por eso ha hecho todas las cosas que ha hecho. Porque Él se compadece del sufrimiento del ser humano que va directo a la perdición, apartado de Él. Y la misericordia de Dios, nosotros pues no la vamos a poder comprender porque es algo muy grande que nosotros no vamos a poder comprender. Pero si nosotros vemos cómo nosotros amamos a nuestros hijos, y es un amor especial dado por Dios. Es el ejemplo que más puedo ponerle más cercano. Y si una persona necesita una ayuda para poder vivir, nosotros no se nos pasaría jamás por nuestra mente dar a nuestros hijos para poder salvar a otros. Imagínense el amor de Dios, que eso no lo podemos comprender, como nosotros cuando estamos perdidos, Él envía a su Hijo para poder sacrificarse por nosotros. Él tuvo ese sufrimiento cuando lo vio en la cruz, sufriendo por nosotros, pero el amor de Él, por eso continuó ahora, por el amor y la misericordia hacia el prójimo. Y en Romanos 5:8 lo dice que Él demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A lo mejor nosotros, pues, viéndolo de esa manera, pues si nos preguntan, nosotros jamás daríamos a nuestro hijo. Pero si nos lo dijeran por una persona deambulante, alguien que para nosotros no valdría nada, pues mucho peor, eso ni nos pasaría por nuestra mente. Menos por un enemigo. Y menos por un enemigo. Pues entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros siendo rebeldes a Él y somos pecadores, como quiera, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Que tenemos un gran ejemplo de misericordia de parte del Señor. Nosotros no nos movemos a actuar ante la necesidad de alguien o sufrimiento de alguien por muchas razones. Todas producto de la falta de amor. Voy a mencionar algunas en específico. Hermana Lilian, ¿puede leerme Lucas 9:51? Pueden buscarlo todo y lo leemos, pero ella lo que lo da. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sigo? Sí, hasta el versículo 56. Y envió mensajeros delante de él, las cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las cimas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. ¿Ahí? Sí, podemos ver cómo las personas, y eso nos pasa a todos nosotros en algunos momentos, pero sí tenemos que ver si nosotros no estamos moviéndonos a predicar el Evangelio. Siempre que no nos movamos a predicar el Evangelio va a ser por falta de amor. A lo mejor esos días no estamos bien con el Señor, pero esto es algo que no puede continuar en nosotros y tenemos que buscar la presencia de Dios para hacer su voluntad. Porque siempre que no vayamos, la realidad es que va a ser por falta de amor. Pero esta es una de las razones, hay muchas razones por las cuales no podemos ir, pero siempre va a ser por falta de amor. Pero esta es una de las razones
que a veces nosotros, por falta de misericordia, a lo mejor vemos a alguien, ellos lo rechazaron, los samaritanos lo rechazaron a ellos se molestaron. En realidad ellos se veían superiores, los judíos se ven superiores a los samaritanos, y mucho más ellos que se empezaron a ver superiores porque estaban con el maestro. Y ellos lo vieron como inferior en ese momento y estaban molestos. Y no tuvieron eso que ellos dijeron fue algo que no tuvo misericordia para con ellos. Lo vieron como nosotros en realidad, nosotros no decidimos qué personas se van a salvar o no, sino que nosotros, no importa que una persona sea mala, no importa que tan mala sea una persona, siempre nosotros tenemos que tratar de predicarle de alguna manera u otra, porque nosotros no conocemos en realidad el corazón, es solamente el Señor. A lo mejor tú le hablas y esa persona se quebranta rápido, pero a lo mejor ves a alguien que tú quieres, porque lo ves buena persona y quieres predicarle, y esa persona te sale más fuerte, porque él dentro de sí, él piensa que es una buena persona, no tiene ningún arrepentimiento, para que él sí lo puede reconocer. Yo viví una experiencia que yo tengo un amigo cristiano que lo quiero mucho y es tremendo amigo y cristiano, porque es tremenda buena persona, de verdad. Pero él estudió conmigo, trabajamos juntos, y él siempre fue cristiano. Y pues él veía lo malo que yo era, a lo mejor él pensaba que yo no me iba a convertir. Nunca me habló. Y vino alguien una vez que yo estaba hablando con una persona en el trabajo y me habló de Cristo, y yo rápido, y eso, yo nunca lo había escuchado, y empecé a buscar la Biblia y Dios empezó a tratar conmigo. Pero yo una vez hablé con él vio el cambio en mi vida y estaba bien contento, y un día hablando con él, yo, oye, nunca me predicaste de Cristo. Y él se quedó como que soso, y yo le dije, pero yo sé que yo ahora bien malo, pero como quiera, tú no puedes decidir qué persona se va a salvar o qué no, tú no sabes si yo me iba a arrepentir o no. Y él se sintió un poco mal, pero pues yo lo quiero mucho, es tremendo persona y todo, pero sí, yo le reclamé eso, porque un día me acordé, estábamos hablando y le reclamé eso. Y en realidad, cuando hablando de la misericordia, que cambiando el tema, no es que estoy hablando de él, porque es una persona súper humilde, que yo aprendí mucho de él. Otra de las cosas que, si notamos cómo Jesús le habló a ellos, le habló bien molesto, porque eso para él es algo que le molesta demasiado, la falta de misericordia. Y eso lo podemos ver cuando Jesús le hablaba a los fariseos, que en realidad eso representa la persona que es bien religiosa, porque ellos tenían mucho conocimiento de la palabra y comenzaban a ver a las personas por debajo de ellos. Y eso es algo que el Señor, vemos cómo le hablaba de manera muy fuerte a ellos. Y eso es una cualidad que tiene la persona que es religiosa. Y los fariseos lo podemos ver, esa es la cualidad más grande que podemos ver, que es falta de misericordia. Por eso es que Dios es fuerte con esas personas así, y cuando nos comportamos nosotros así, también Él es fuerte con nosotros. Que tenemos que aprender eso de Él, y cuando nosotros lo vivamos también tenemos que aprenderlo, y que el Señor va a estar tratando con nosotros constantemente. Cuando el apóstol Pablo dice que desechen lo malo y retengan lo bueno, o sea que de todas las personas nosotros podemos aprender, y hasta personas inconversas, Dios va a estar hablando en nuestras vidas cuando estamos con Él, y ellos nos van a enseñar cosas. Y tenemos que aprender de todas las personas, no podemos despreciar a nadie. Algo que nosotros, que yo les quiero dar como una idea que pueden hacer, para que yo también hago, para tener más misericordia con las personas, porque nosotros tenemos que batallar con nuestra carne, y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de crear hábitos para cambiar en esa área. Aparte de lo espiritual, en esa área, en lo natural. Y cuando nosotros vemos a alguien que se nos cuela en una fila, y entonces le decimos, mira, la fila es atrás, se lo podemos decir tranquilamente, a lo mejor esa persona nos dice varias cosas y se queda ahí. Pues nosotros, una buena práctica que podemos, el que quiera pueda aprenderla, decir en nuestra mente, es que él no ha conocido a Jesús.
Cuando nosotros vamos por la carretera y nos vamos a cruzar de carril y no vimos a alguien y por poco le damos, a lo mejor esa persona nos empieza a tocar bocina, se nos para al lado, nos empieza a amenazar. Nosotros en ese momento, decir en nuestra mente, es que todavía no conoció a Jesús. Cuando alguien nos quiera hacer daño, nos quiera difamar, nosotros podemos pensar en nuestra mente, es que todavía no ha conocido a Jesús. Porque la realidad es que a lo mejor nosotros éramos peor que esas personas. A lo mejor nosotros éramos mucho peor que esas personas. Pero Dios tuvo misericordia con nosotros. Así que es una buena práctica para nosotros ver a las personas con misericordia, ya que muchas veces no lo vamos a hacer. Y esa es una buena práctica. La misericordia al estar relacionada con el amor y con ser bueno, que son frutos del Espíritu. Nosotros estamos muy limitados en la misericordia, pero cuando buscamos más del Señor y teniendo una fuerte intimidad con Él, tenemos la bendición y el privilegio de poder producir en nosotros más misericordia, ya que el amor y la benignidad, el ser bueno, es dos de las cualidades del fruto del Espíritu. Esa práctica que yo le dije es más en lo natural, pero en la realidad es que nosotros tenemos una herramienta que el Señor nos dio y el Espíritu Santo morando en nosotros, y por medio del amor y la benignidad, que es un fruto de Él, nosotros, buscando más de la presencia del Señor, podemos ser más misericordiosos con el prójimo. Así que Él no nos va a exigir nada que nosotros no podamos dar, porque Él mora en nuestras vidas y nosotros podemos dar el fruto que proviene de Él. Nosotros podemos ver desde el principio de la palabra hasta el final su misericordia tratando con el hombre. Dice en Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él ha estado constantemente tratando con el ser humano y siendo misericordioso con nosotros. La misericordia no es más grande que otro de sus atributos. Las personas resaltan más este atributo porque es el más que necesitan y el más que le conviene, pero Dios no solo es misericordioso, sino que también tiene otros atributos importantes y que son de los que yo le he enseñado, pero ahora yo voy a hablar del atributo de que Dios es justo. Algo que podemos, un beneficio que podemos obtener conociendo en nuestras vidas que Dios es misericordioso. ¿Alguien que me pueda decir un beneficio? El perdón, que nos ha perdonado, la salvación. Pero que puede producir en nosotros un beneficio de entender cada día más su misericordia. Wow, amarlo más, más amor hacia Dios, agradecido, obviamente. Dios más de vida. ¿Cuál me dijo? Complacido o agradecido. Que nosotros debemos vivir día a día agradecidos, sabiendo que cada vez que caemos, Él ha sido misericordioso. Por eso esa fidelidad que Él ha tenido para con nosotros es por la misericordia de Él, que Él es el que nos levanta cada día. Y es algo que nosotros tenemos que estar día a día agradecidos, dándole gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por esa misericordia para con nosotros y que Él la ha compartido en nuestros corazones para las personas. Amén. Justo, que Dios es justo, de la palabra justicia o juicio en hebreo tiene implícito un significado de rectitud o equidad. Justicia y rectitud son derivadas de la misma palabra. La definición de rectitud: cualidad de la persona o cosa que es recta y justa en el sentido moral. Nosotros a veces es muy difícil comprender cómo Él es tan justo, pero en lo moral, pues Él es, como dice, Él es recto y justo en lo moral. Dice en Proverbios 11:1, dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Si alguien está vendiendo algo y te pesa de más para tratar de cobrarte más, pues en realidad eso Él lo ve como abominación, porque la realidad es que Él está engañándote.
En una traducción del lenguaje actual, ese versículo dice: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. Amén. Nosotros, en mínimas cosas que a nosotros a lo mejor pensemos que no es para tanto, pero la justicia de Dios no es como nosotros vemos las cosas. Él es justo y recto en toda perfección. Nosotros a lo mejor, si evadimos, por ejemplo, impuestos, pues la realidad es que estamos pecando delante de Dios porque Él es recto. Para Él eso es hacer trampa. Es igual que alguien que te está robando con un peso falso, es lo mismo. Si nosotros decimos que cobramos tanto cuando llenamos los taxes y no, en realidad no es lo que nosotros ganamos, la realidad es que Dios, que es omnipresente y todo lo sabe, Él está ahí presente y Él sabe que estamos siendo injustos. Para Dios la rectitud es demasiado importante, ya que Él es santo y completamente justo. La justicia de Dios está basada en las leyes que Él ha hecho y las ha establecido para la humanidad. En el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Esa es la base del trono de Él. Todo lo que Él hace lo tiene que hacer justamente, no como nosotros muchas veces fallamos en esa área, pero la realidad es que si entendemos que la justicia de Él es recta, nosotros también tenemos que día a día tratar de ser rectos y evaluar en qué cosas no estamos siendo justos ni rectos. Ya que las leyes de Dios son morales, el juicio es la aplicación de sus leyes a nuestras vidas, a una situación moral. O sea que cuando nosotros violamos las leyes de Dios y nos damos un cambio de dirección, vamos a tener el juicio de Dios en nuestras vidas. El juicio de Dios es una gran bendición en nuestras vidas. Cuando nosotros somos rectos, la justicia nos va a bendecir de gran manera. Pero cuando nosotros somos injustos, tenemos que comprender que la justicia de Él, y no somos justos y no damos un cambio de dirección, seguimos con esa injusticia, vamos a ver que Él va a estar haciendo juicio en nuestras vidas. Él va a estar tratando con nosotros en nuestras vidas. Y eso puede ser un impedimento para cuando nosotros estamos orando con Él, orándole a Él, haciéndole peticiones. A lo mejor no vemos peticiones contestadas de muchos años, pero Dios está tratando de hacer algo en nosotros, llevarnos a un camino recto, justo, pero nosotros estamos viviendo en injusticia. A lo mejor estamos robándole al prójimo, y como por ejemplo, eso es un ejemplo que yo doy con lo de los taxes, porque es algo que es bien usual y a lo mejor no lo ve tan grave, pero la realidad es que sí, Dios lo ve igualmente grave. Y eso es algo que nos impide tener una relación con Él, y Él va a estar tratando con nosotros. Constantemente vemos que personas que desconocen la perfección moral de Dios se justifican a ellos mismos como de justos por hacer buenas obras, que eso sí que lo vemos constantemente cuando le predicamos a las personas, que sí, muchas personas que sí se ven justos, y hasta nosotros mismos nos podemos ver justos cuando muchas veces erramos, pero en realidad tenemos que evaluarnos día a día, porque siempre vamos a estar fallando en algo diferente y Dios quiere tratar con nosotros para llevar nuestras vidas a una comunión mayor común. Dependiendo de cómo estemos moralmente en nuestro corazón, es que vamos a ver las cosas. Por ejemplo, una persona que es asesino y él no comprende que él está haciendo cosas injustas y él quiere defender a lo mejor a su familia, y él hace algo que le da mucho sufrimiento a unas personas porque él quiere defender a su familia. A lo mejor él piensa que él está haciendo algo justo porque está haciendo algo bueno, pero la realidad es que su vida no está siendo justa y le está causando sufrimiento a alguien, y eso es algo que podemos ver por el desconocimiento de la justicia de Dios. Dependiendo cómo está nuestra comunión con Dios, entonces vamos a hablar de nosotros como cristianos, que ya conocemos del Señor, que dependiendo cómo está nuestra comunión con Dios y cómo estemos moralmente en nuestros corazones, va a depender cómo un cristiano se sienta cuando vea el ejemplo de, por ejemplo, esto es algo que a lo mejor
lo podemos ver bien, bien sencillo, pero yo quiero que comprendamos el nivel de justicia de Dios, porque no lo vamos a poder comprender, pero estoy tratando de llevar ejemplos muy dramáticos, porque para que podamos entender cómo Dios obra en su justicia. A lo mejor hay personas cristianas que no van a ser como ese asesino, porque conocen de Dios, pero a lo mejor están viendo programas, por ejemplo, de chisme, que la realidad que un programa de chisme que es dar noticias, entretener, ganar dinero con el sufrimiento de otros. Son cosas injustas y nosotros cuando le damos oído a eso, cuando lo estamos dando rating, nosotros estamos apoyando. Porque para Dios, tanto es injusto el que hace la injusticia como también el que lo apoya. Eso para Dios es un acto de injusticia. Dice en 1 Corintios 13:6, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, ¿cómo es eso para nosotros? Los sufrimientos de otros, ¿cómo puede ocasionar en nosotros entretenimiento? Eso no puede ser posible, que nosotros nos entretengamos con el sufrimiento de otros, con la injusticia de otros. Para Dios es tan injusto el que hace la injusticia como el que la apoya. En Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ese es el ejemplo que yo le quiero dar. Para él es injusto el que roba a otro como el que apoya. Como el que lo apoya también, o el que lo justifica. Para Dios eso es injusto también. La ira de Dios proviene de su santidad y porque Él es justo. Vemos cómo Jesús se airó cuando vio a las personas vendiendo en el templo. No tan solo, algo bien interesante es que dice, y de ahí es que proviene de la ira de Dios, de su justicia y de su santidad. Y podemos ver cómo Jesús fue bien molesto y Él volteó las mesas de los cambistas y volteó la silla. Pero en realidad Él no fue y le dijo, con el permiso, voy a voltear las mesas. No, Él estaba molesto verdaderamente y Él las volteó. Él estaba molesto. Y dice que Él sacó a los que estaban haciendo el mercader, los cambistas, y a los que estaban vendiendo animales. Pero también dice que también sacó, y eso a lo mejor no nos damos cuenta a veces, que sacó a los que estaban comprando. Y lo dice el pasaje, sacó a los cambistas y a los que estaban comprándole. O sea que para Él estaban haciendo era abominable el acto de ellos como el que lo estaba apoyando. Él no dijo, tú estás haciendo más mal que no, sino para Él fue igual manera. Entre más nos corrompemos por nuestro pecado, violando la ley moral del Señor, así va a ser nuestro estándar de la justicia. O sea que va a ser proporcional a qué tan corrompidos estemos moralmente. Eso, pues, cuando no conocíamos al Señor, eso lo podemos ver bien claramente, que no nos vamos a dar cuenta. Pero cuando nosotros ya conocemos del Señor, si moralmente nos vamos dejando tratar por Él, vamos a ver muchos detalles que en realidad para Él son un pecado. Y así como esté moralmente en nuestro corazón, es que vamos a ver la justicia de Él. Cada vez que nos acercamos más a Él, vamos a ver más su santidad y su juicio. A lo mejor vemos personas que pues en la iglesia hacen cosas cristianos, que eso nos puede ocasionar una ira a nosotros, porque ¿cómo es posible que está haciendo esto en la casa de Dios? Porque es el celo de nosotros, es la justicia de Dios que Él ha puesto en nuestra vida. Y a lo mejor esa persona pues no se da cuenta, pero pues nosotros pues no tenemos que, pues, a lo mejor no lo podemos juzgar, porque a lo mejor él se ha apartado del Señor y Él no se da cuenta de lo que está haciendo, que es tan grave delante de los ojos de Dios, y podemos orar por esa persona, porque también nosotros podemos caer en algún momento en esa misma condición. Así que nosotros tenemos que orar por ese tipo de personas que podamos ver en el caminar, si vivimos esa experiencia. Cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a su vida, sea favorable o desfavorable. Si los caminos son rectos, la justicia lo favorecerá. Pero si sus caminos no son rectos, no lo va a favorecer. Que eso
una gran bendición para nuestras vidas tener quien está con nosotros día a día hasta el fin del mundo. Es un Dios que hace justicia, nos hace justicia, que eso es algo que también tiene que producir en nosotros. Y si podemos ver, en realidad hay muchos beneficios de conocer los atributos de Dios, pero yo me estoy enfocando más en lo que es bien más obvio. Y si podemos ver en todos los atributos, en casi todo está el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y el temor. Esas son dos cosas que un cristiano se tiene que formar cada día más, que nosotros vivamos día a día agradecidos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, nos amas, tú eres, y en la justicia, porque tú nos haces juicio a nosotros también. Gracias a eso nosotros podemos cambiar. El juicio de Él va a ser favorable para nosotros en nuestra defensa, pero también cuando nos corrompemos pecando cada día más, pues sabemos que el juicio de Dios también va a venir a nuestras vidas, y es también una bendición. ¿Por qué? Porque gracias a eso nosotros podemos cambiar. Voy a poner aquí agradecimiento, así que va a ser una bendición o algo muy negativo para nuestras vidas. Eso lo podemos ver cuando David cometió un pecado muy grave y mató al esposo de Betsabé. Podemos ver que Dios, y ahí podemos ver interactuando la justicia de Dios con la misericordia, pero podemos ver que si el juicio no lo detuvo su misericordia, sino que hubo juicio para él y su hijo murió. Vuelvo y repito que dependiendo cómo nosotros veamos nuestro corazón, es como vamos a ver la bendición, si va a ser bendición en nuestras vidas o no. Vamos a poder ver en Romanos 12, versículo 19, y dice: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros queremos, en realidad esa venganza es que Él está haciendo juicio. Él no está diciendo: no hagan, ustedes traten de hacer justicia por las injusticias que le vienen a su vida, porque tenemos a alguien que hace justicia por nosotros. Cuando nosotros queremos hacer justicia, Él no va a obrar para nosotros, porque ya tú estás tratando de hacer la justicia. Pero si se la dejamos a Él, tenemos esa gran bendición en nuestras vidas, que el Todopoderoso, omnipresente y omnisciente, está haciendo justicia para nuestras vidas. Él nos está defendiendo. Así que esto tiene que ser una gran bendición para nuestras vidas, que no debemos asustarnos ni verlo como negativo. Si nosotros conocemos a una persona y entablamos una conversación con esa persona, y después de una hora, un ejemplo, que ya tenemos más comunicación con él, nos dice que él es hijo del juez supremo de Puerto Rico. A lo mejor rápido a nosotros es que eso todo nos va a pasar, wow, qué bendición, ¿verdad? Que él tiene su papá, ¿sabes? Que no importa lo que le pase, Él lo va a ayudar. Es más, no tan solo eso, sino que cuando haga algo malo también lo va, porque nosotros pues estamos corrompidos, y él va a querer ayudar a un hijo, y ese ejemplo lo pudimos ver aquí en Puerto Rico, donde pues el hijo cometió algo muy fuerte, pero el papá, como quiera, lo quiso ayudar. Ajá, no importa si es malo o bueno, y eso para nosotros, a lo mejor si conocemos a alguien así, nosotros, wow, qué bendición, lo vemos así, pero la realidad es que nosotros tenemos una bendición mucho más grande, que tenemos que comprenderla para vivir así, de esa manera. Nosotros tenemos al juez supremo de todo el universo, y es nuestro Padre, y Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros hagamos, y Él va a hacer juicio a nuestro favor. Pero a diferencia de ese juez supremo de Puerto Rico o de aquí de la tierra, pues como Dios no es corrompido, Él es recto en todo, pues sabemos que Él no nos va a ayudar sino que el juicio va a venir a nuestras vidas cuando nosotros desobedecemos, hacemos algo mal. Como quiera, si lo vemos, si a alguien de afuera se lo decimos, para ellos no va a ser positivo. Pero ya que nosotros conocemos a nuestro Dios, es una bendición grandísima para nuestras vidas, porque así es que nosotros podemos cambiar. Así es que nosotros podemos cambiar cuando Él trata con nosotros. Ahí es más bendición, porque ahí es cuando nosotros estamos cambiando, cuando Él está haciéndonos juicio a nosotros, pero para nuestro bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él es bueno, Él nos ama y Él quiere que nosotros cambiemos. Así que ese juicio
favorable o no favorable, siempre va a ser una bendición para nuestras vidas. Así que también eso es uno de los beneficios, confianza y temor de Dios, eso es bien importante. Que todos los atributos nos tienen que llevar a más temor de Dios porque lo estamos conociendo más. Este es el último atributo que voy a enseñar y quiero que veamos cómo interactúan algunos de los atributos de Dios sin anular unos a otros, o no es que uno sea mayor que otro y Exacto. uno va a anular al otro, sino que así conociendo los atributos de Dios podemos entender más a Dios y armonizar más todos sus atributos. Hay personas que dicen que como Dios es bueno no va a hacer juicio. No va a hacer juicio, no me va a condenar. Eso yo lo he escuchado personalmente a personas que lo dicen. Yo creo que todos nos hemos escuchado. Sí. Y yo leí de Anselcio, que era un teólogo de los tiempos de antes, que dijo, que le preguntó a Dios, ¿cómo si tú eres bueno vas a justificar al pecado? Él le hizo esa pregunta. Pues entonces, como Dios es bueno y justo, Él va a hacer que esa justicia siempre tenga que darse. Por eso, por nosotros, Él hizo la justicia, tenía que ser pagada por otra persona, que es Jesucristo. Por eso Él sufrió nuestros pecados. Y eso lo podemos ver si va, por ejemplo, Hitler, si hubiese quedado vivo y le hacían un juicio, eso lo podemos ver a mayor escala. Imagínense que un juez diga como, pues yo soy bueno, yo lo voy a dejar libre. Eso nosotros lo podemos ver fácilmente, van a decir, pero entonces él no es justo, él es injusto porque lo dejó libre. Pues eso es algo que en realidad no pasa con Dios. Dios no va a eliminar un atributo de Él para reemplazarlo por otro, sino que Él va a hacer justicia, y esa es la justicia que Él ha hecho con los seres humanos, que otro lo pagó, sufrió ese pago. Amén. Por la misericordia de Él. Yo quiero leerle Génesis 4, versículo 9, y yo quiero que estemos bien atentos, vamos a buscarlo si pueden. Génesis 4, ya estoy casi culminando, pastor. Génesis 4, versículo 9. Porque yo quiero que veamos cómo algunos atributos de Dios se interactúan. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Vemos como la misericordia de Dios, Él tuvo misericordia para con la muerte de Abel. Dijo que la sangre clamó a Él, y ahí vemos su justicia también actuando. Que él hizo juicio a Caín por ese pecado tan grande que cometió, que es muy grande porque era muy necesario que ellos se reprodujeran para que el mundo se llenara. Era muy importante, o sea que cometió un pecado muy grande y Dios hizo juicio. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echa hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que la hallare. O sea que Caín clamó a él también. No importa que él estaba bien molesto, pero sí él hizo juicio. Y él tuvo misericordia de él también. Él lo ayudó, él puso una señal para que las personas no lo mataran. Él clamó a él y él tuvo también misericordia de él. El juicio siguió, no lo canceló, pero sí también vemos la misericordia de él. Como también a él, a lo mejor nosotros no lo veríamos así, pues como nosotros a lo mejor dijeron que pague por lo que hizo, pero la realidad es que él tuvo misericordia también de él. Acerca del juicio que Dios tiene para la humanidad, yo un día hablando con un cuñado mío que
pues él es bien devoto a su religión, pues él me dijo, los cristianos llevan un montón de años, los protestantes llevan muchísimos años, porque no va a decir cristianos, los protestantes llevan muchísimos años diciendo que Jesús va a venir y él nunca viene. Y yo le leí este pasaje de 2 de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él va a hacer juicio y Jesús va a venir y Él va a hacer los juicios, pero Él ha retenido ese juicio por la misericordia que Él ha tenido a la humanidad para que se salve. Así que vemos interactuando dos atributos de Dios y uno no va a anular el otro. No va a retener el juicio de Él. Vemos como cada atributo sigue estando presente en Dios, que mientras vamos conociendo más a Dios, vamos teniendo un mejor concepto de Él, nos fortalecemos en nuestra relación con Él, lo vamos entendiendo más y por consiguiente le vamos a amar más. Que para esto es este propósito de este estudio, que le conozcamos más y más, para que la amemos más, porque ese es el amor que Él quiere que le tengamos a Él, y esos frutos van a ser bendición para la iglesia, porque esa es la voluntad de Él, que su cuerpo esté unido en amor. Jesús dijo al Padre que ellos sean uno como nosotros somos uno, y eso solamente proviene del amor. Así que podemos aprender cómo Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros, a través de conocerlo cada día más a Él y sus atributos, cómo podemos ver cómo Él nos ama a nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, nos enseña, Él nos reprende justamente, nos cuida, nos defiende, y eso es una gran bendición para nuestras vidas. Y pues yo les exhorto a que todos unidos sigamos cada día más buscando de Él, porque Él ha sido bueno con nuestras vidas, y tenemos que ser bien agradecidos por lo que Él ha hecho con nuestras vidas y con lo que está haciendo con esta iglesia, que Él está bendiciéndonos semana tras semana, y nosotros vamos a ver la gloria de Él y vamos a ver todo lo que Él va a hacer con su pueblo, y vamos a ver todas las almas que van a venir en un futuro, porque ese es el amor que nosotros vamos a tener, eso es el amor que nosotros vamos a proyectar hacia la humanidad, y vamos a ver los frutos de Él en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, los dejo con este estudio y los dejo con el pastor. Amén, gloria.